Es el Banco Mundial. Se nutre de 5 laboratorios a nivel mundial en donde generan las semillas de todo el alimento del mundo. De esos 5 laboratorios, hay uno en Palmira Valle, Centro Internacional de Agricultura Tropical. ¿Qué producen ahí? 33.000 especies de frijol, 8.000 de forraje de todos los pastos del planeta y no me acuerdo cuántos de tubérculos. Ellos están encargados de esas 3. ¿Cuál es su función? Es como una ONG. Pasa no sé, en Vietnam, tienen un problema con el cultivo del arroz específico porque surgió una plaga y está acabando con todo. El CIAT, que es el que hace estos, entonces tendría que entrar a investigar la semilla de germoplasma y generar una adaptación para que se vuelva resistente a eso, vaya y repoble con el arroz que sea resistente. Y esa es la función de toda esa red de bancos. Y tenemos la fortuna de tener uno de esos, que es el Banco de Germoplasma del CIAT. Ellos llevan no sé cuántos años en Colombia y ellos reconocen que nadie los conoce en el país. Y una de las cosas que ellos dijeron, que quiero salir a la luz pública y no puedo hacer este proyecto. Y va a estar abierto al público y lo voy a poder ir a visitar y voy a poder caminarlo y que entiendan un poquito la importancia del CIAT, no a nivel Colombia ni a nivel región, sino a nivel mundial. Listo, entonces un poco lo que les decía, este es el sistema de certificación que aplica. Este sistema de certificación ya va en la versión 4, pero la que aplica para el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el Banco de Germoplasma, en la versión 3.1. Por supuesto, sobra decir que cuando abordamos por primera vez este sistema de certificación, indudablemente era el reto de sostenibilidad más importante que habíamos abordado en los 11 años que llevamos trabajando. Muy por encima de cualquier otro sello, cualquier otro sistema que ustedes se hayan imaginado, esto desborda todo lo que uno se pueda imaginar. Y digamos que una de las cosas que ellos promueven es esto. Ellos dicen, en vez de hablar de una versión menos mala, un poco lo que mitiga, ellos dicen, yo quiero ver cómo se ve una versión realmente buena, una versión que haga bien para el medio ambiente. Y ahí entonces entraba esta gráfica. Yo sí decía que se estaban saltando algunas, pero por el computador me estaba saltando. Bueno, y digamos que la filosofía detrás de... ¿Ustedes habían visto esta foto alguna vez? ¿Saben quién es? Se llama Roger Bannister, en el que está aquí adelante. Año 1954, existía la creencia de que era imposible que el ser humano pudiera correr 1 milla o 1.6 kilómetros por debajo de 4 minutos. Incluso existían estudios científicos que decían, no es posible. El ser humano no tiene las adaptaciones ni hay forma de que aguante ese ritmo durante 4 minutos para poder correr 1,5 kilómetros, kilómetro 600. Él era un científico, era fisiólogo y tenía otras cosas y dijo, yo sí creo que se puede. Entonces él se puso a entrenar, este era el equipo, si ustedes han visto este tipo de carreras, ellos tienen una gente que les marca el paso. Y entonces él se puso a entrenar con todos ellos y en el año 1954 demuestra que sí es posible, lo logra en 4 minutos. Logra lo que supuestamente era imposible y empieza a redefinir los conceptos de lo que era posible. Lo más interesante de eso no es que él haya roto el récord, que haya demostrado eso. Lo más interesante es que el récord le duró 46 días. Los 46 días otro lo logró. Y después otro más, y otro más, y otro más. Entonces demostraron que sí, empiezan a redefinir lo que es posible. ¿Sí lo reconocen o tampoco? Sí, algunos de pronto que estén metidos en el tema del deporte. Kipchoge, ¿no? Bueno, es un atleta que corre maratones. Y estábamos otra vez en el mismo limbo. Esto pasó en noviembre del año pasado y fue noticia mundial para los que están empapados de algo de deporte. Nuevamente decían, no, eso no van a llegar, no van a poder hacer una maratón por debajo de 2 horas. Y estaban trabajándole duro y llevaban muchos años detrás de... Pero era muy difícil, muy difícil. Y si quieren entender qué tan difícil es, métanse a YouTube y pongan qué es correr, no sé, 500 metros al ritmo al que lleva este tipo 2 horas. O sea, no van a entender que no, es que eso no es posible. Y creo que fue en noviembre, no tengo la fecha exacta, él demostró, este es el momento en el que él está llegando, está con la gente que le está marcando paso y logró bajar de las 2 horas, 1 hora 59 minutos, no sé cuánto. Y logró redefinir que sí es posible bajar de 2 horas, hacer los 40 y pico de kilómetros que es una maratón,
sea, se podrán imaginar, es 20 kilómetros por hora corriendo durante 2 horas. Una cosa totalmente ridícula y salida de los cabales, pero nuevamente redefinen lo que es posible. Y así como ellos lo hacen en la parte de atletismo y de deporte, así es el Living Building Challenge. Ellos intentan redefinir lo que es posible con unos retos y unos edificios que son absolutamente increíbles. Por supuesto, solo les dejo ese abrebocas. Si les interesa, busquen Living Building Challenge. De verdad es una cosa súper apasionante, súper complicada. No lo hagan solos, de verdad no es fácil. Pero bueno, dentro del Living Building Challenge, ellos dicen tienen 20 imperativos, 20 cosas que yo debo cumplir sí o sí. No hay sí, no, tal vez, este sí, este no. No, hágame 20 cosas y con eso yo le digo que usted es Living Building Challenge. De las 20, hay 2 que son las que vamos a hablar hoy. Hablan de una cosa de energía y una cosa de agua. ¿Qué me dicen de energía? Usted tiene que ser capaz de producir in situ el 105% de la energía que usted va a consumir en el año. Tiene que dar un 5% adicional que yo tengo que entregar. Y en agua, tengo que cerrar ciclos de agua. Toda el agua tiene que ser capturada in situ, tiene que ser llevada, tiene que ser, en fin, net cero energía, net cero agua. Lo están pidiendo de una forma. Por supuesto, y aquí no lo tengo en la presentación, pero es importante que entiendan que si yo pretendo hacer net cero este edificio, les garantizo que no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque para que un edificio pueda ser net cero con la tecnología de hoy, tengo que lograr que todos los procesos, todos los consumos de energía, absolutamente todo, llegan a un nivel de demanda de energía minúsculo. Básicamente, para que me entiendan, es como construir la Estación Espacial Internacional. Eso tiene que funcionar con 5 paneles fotovoltaicos y cada vatio de energía tiene que ser cuantificado y tiene que ser estudiado con toda la minucia del caso. Por supuesto, ahí entran equipos, entra iluminación, entra absolutamente todo, pero una parte fundamental de que esto ocurra es la piel del edificio. Y por eso vamos a hablar de eso específicamente. A nivel mundial, digamos que esta diapositiva ya está desactualizada un par de años, pero esto es lo que habían logrado net cero a nivel mundial. Edificios. Normalmente la mayoría son edificios de educación, oficinas, bla, bla, bla. Ya les dije que esto es un laboratorio y no es cualquier laboratorio, es un laboratorio de bioseguridad nivel 2. Significa que tienen sistemas de extracción, químicos, un montón de cosas que pasan ahí adentro que ya de por sí hacen que sea muy difícil buscar ser net cero. Entonces, otra traba más en la que tenemos que, mejor dicho, simplificar y optimizar todos los sistemas, absolutamente todo lo que pasaba en laboratorios. Y por eso, si ven laboratorios, probablemente de los que menos usos hay que han buscado net cero. Y se le metió a esa idea loca. ¿Qué tan restrictivo era? Bueno, si miramos la cantidad de proyectos que están registrados en la base del CIBEX, que eso es una base solo en Norteamérica, de edificios, de laboratorios en distintos consumos y demás, la media de consumo de laboratorios para el clima que corresponde al de Cali está más o menos en 260 kiloBTUs pie cuadrado año. Yo sé que ese número ahorita les dice nada, quédense con el 260. Para poder llegar a ser net cero, y empezamos a cuantificar, bueno, cuánta energía puedo producir, etcétera, 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 nuestro límite estuvo acá. Tenemos que apuntarle de 20 a 40. Una reducción de un poco más del 90% de la energía de un laboratorio hecho de manera tradicional. A ese nivel de eficiencia teníamos que llegar. Por supuesto, el reto se vuelve tan mayúsculo que con el equipo de arquitectura se activa este proceso. Hay muchos procesos de cómo abordar distintas formas de optimizar, pero en este caso en particular se recurrió a esto, a la biomímesis. ¿Alguien ha oído hablar de biomímesis? ¿No? La biomímesis es una ciencia que estudia cosas naturales para de ahí sacar respuestas a la ingeniería o a la química o a lo que sea para el servicio del humano. Si les interesa, busquen esto, biomimicry. Hay cursos, hay un montón de cosas, hay recursos súper chéveres. Y en este caso en particular, recurrimos a esta ciencia para resolver un problema de concepto de piel de edificio. Y el concepto termina encantándose en esto. Con arquitectura terminan diciendo, lo que yo quiero lograr es exactamente lo que pasa en un bosque húmedo tropical. ¿Qué es lo que pasa en un bosque? Entonces tengo este tipo de cosas. En un bosque tenemos varias capas y aquí nos devolvemos a la
biología que veíamos en quinto de primaria que nos contaban las capas de los bosques primarios, aquí la tenemos. Entonces tenemos una primera capa que es la capa emergente, que es la que está en la parte superior del bosque y es exactamente esto que está pasando acá, ¿cierto? Hay unas especies de árbol que están por encima, digamos, del dosel general del bosque. Hay una segunda capa que es lo que llaman el canopy o el dosel, donde todas las copas de los árboles se entrelazan y forman una única capa vegetal, que es básicamente donde se mueven todas las especies, simios y un montón de cosas que pasan de rama en rama, se mueven es entre el dosel. Y cuando hacemos este tipo de cosas, si alguien lo ha hecho en el Amazonas, nos mueven es a través del dosel. Estamos en medio de esa capa del bosque tropical. La tercera capa, que es la capa inferior, es justo debajo de ese dosel. Esto que pasa acá, vemos algunos troncos, vemos algunos arbustos y árboles de mediano tamaño, otro tipo de cosas, pero fíjense una cosa, y me voy a devolver un segundo para que lo vayan viendo. Vean el acceso a la luz, para que empiecen a entender hacia dónde va y de dónde sale. Vean la cantidad de luz que puede recibir esto versus lo que empieza a recibir esto, ¿cierto? Por supuesto está la capa de arbustos, que es la parte inferior, todavía no hemos llegado al suelo, pero hay una capa, que es la capa de arbustos, también menos radiación, menos temperatura, menos humedad, les llega menos lluvia. Hay distintas cosas que están pasando en esas capas y por supuesto está el suelo. La parte interesante es que cuando uno ve esto desde la parte de biología, entiende que cada capa tiene un microclima propio. Tiene unas condiciones de temperatura, humedad, velocidad de viento, radiación completamente diferentes y únicas. Y uno entiende que si está debajo de ese bosque se va a sentir más fresco que seguramente haya en la capa emergente. Y hay distintas formas de dosificar. Y ese concepto es el que se toma de la biomímesis y dicen, bueno, ese concepto ¿cómo lo podemos hacer en un elemento construido? ¿Cómo podemos construir distintos microclimas que se adapten al edificio en donde va a estar para no dejarlo expuesto, para no dejarlo desnudo? Entonces ahí surge la idea de esta gran cubierta que pasa por encima. Una cubierta que ya de entrada nos empieza, en las primeras simulaciones nos empieza a demostrar que la ganancia solar la podemos reducir hasta en un 85%. Con ciertas condiciones particulares, ya sabemos que podemos apuntar, bueno, habían distintas condiciones, digamos que esto era lo primero y lo básico que entendíamos. Y con esto logramos, solo con el simple hecho de empezar a esbozar la capa de la cubierta, logramos reducir, porque esto va acompañado de modelaciones energéticas, un montón de herramientas detrás, logramos reducir un 26.7% del consumo de energía dentro de los espacios. Ahorita ya van a entender cómo funciona esto. Aquí ya empiezan a entender, tengo una cubierta grande superior y debajo están los elementos donde ocurren los laboratorios. Tengo la parte buena de los elementos de laboratorio es que se pueden abrir hacia el cielo, cosa que de otra forma sería imposible si no tengo un filtrado inicial de esa radiación, y empezamos a diseñar cosas tan básicas como los componentes de la piel de esa cubierta. Ya van a entender un poquito cómo está conformada y cómo se especifica, pero aquí está específicamente este diseño. Les voy anticipando, esto tiene una cantidad, digamos, de elementos, una celosía o una celosía en madera, son elementos en madera, en donde la interdistancia de estos elementos no está hecho al azar. Esto fue calculado por computador para lograr un coeficiente de sombra equivalente como cuando uno hace vidrios y otro tipo de filtrados con este elemento, a distintas horas, en distintos momentos, y decir, el colocar este elemento me permitía jugar generar un coeficiente de sombra de 0.28 era el combinado de este elemento. Ese tipo de herramientas nos empieza a dar luces de cómo abordar esta cubierta. Ya una vez teníamos definida la materialidad, ahorita les voy a anticipar la otra parte que fue clave en el diseño de esta cubierta, empezamos a avanzar en lo que va a ocurrir debajo. Están los contenedores de los laboratorios, una plataforma en donde en principio los visitantes van a poder rodear todo, no van a poder entrar al laboratorio, pero sí rodearlo y visitarlo. Y entendíamos que el confort no era solo para proteger esto, sino para brindar confort para los visitantes, y con una cosa adicional que aquí lo están viendo,
y es que desde el inicio dijimos vamos a separar claramente lo que es oficina de laboratorio de lo que son procesos de laboratorio con número de recambios hora y un montón de componentes de ventilación que teníamos que lograr. Lo primero era empezar a esbozar estos sistemas de protección solar y entender, si se dan cuenta aquí hay unos pequeños modelos, lástima que me corta la presentación un poco, pero si se dan cuenta se hizo un modelo, este es de radiación completa, se hizo una grilla de 1 metro por 1 metro de todo el proyecto, se instalaron los palitos y se empezó a determinar dónde cabía más radiación, dónde no, y entender cómo empezar a disponer la piel del edificio. Lo que van a ver es que efectivamente la piel o esa cubierta superior, desde el inicio se determinó que no podía ser una cubierta plana, tenía que curvarse y tenía que envolverse alrededor del edificio para poder dar protección sobre todos estos contenedores. Si se dan cuenta aquí se veía cuánta radiación, aquí obviamente no les traje todo el desarrollo técnico, pero esto estaba cuantificado en kilovatio hora metro cuadrado, bla, bla. Entonces ya entendíamos cómo proteger, cómo generar, cómo controlar la radiación y hasta dónde poder llegar con estos elementos en particular. Esto es, por ejemplo, otras imágenes y aquí podíamos ver hasta dónde nos podíamos relajar, dónde no, dónde en los contenedores teníamos que ser y empezar a jugar con ese distanciamiento. Y por supuesto, esto viene después complementado con la especificación de lo que va a ir encima. Este era solo el trabajo del distanciamiento de los palitos y el coeficiente de sombra equivalente que ellos nos daban y la geometría específica de ese elemento. Una vez tenemos eso listo y ya tenemos el distanciamiento y ya determinamos, fíjense que aquí estos contenedores ya empiezan a curvarse y a mostrar este tipo de cosas que aquí lo ven en detalle. Empezamos a jugar con distintas iteraciones. ¿Qué material hay en el mercado con el cual pueda hacer esto? Ahí es la primera vez que empezamos a hablar con nuestros amigos de Exiplast y empezamos a llegar a estas soluciones. Arrancamos con una teja GIP, una teja doble, con un tema de aislamiento térmico más un filtrado adicional para poder complementar lo que estamos haciendo con la geometría de los palitos. Y el modelo térmico que se desarrolla parte de la misma noción de la biomímesis que les había explicado. Se divide en 4 zonas específicas que van de la mano con lo que ya habíamos estudiado, lo que queríamos implementar desde los bosques tropicales. Entonces, cada modelo térmico termina dividiéndose en 4 zonas en el sentido vertical y se analizan hasta 66 zonas independientes para establecer su temperatura, humedad relativa y condiciones específicas sobre las cuales iba a estar cada espacio ubicado. Aquí están viendo, por ejemplo, aquí están viendo las 4 zonas de una de los elementicos que tomábamos. Aquí se puede ver, por ejemplo, esta es la zona que está debajo de la placa de concreto, esta es la zona que es habitada, que es la que está amarilla, la zona que ven verdecita es lo que está por encima de lo que estamos habitando, que está en la cubierta de los contenedores. La parte superior es la que está justo debajo de la cubierta y la más grande es la de la temperatura exterior. Los primeros resultados que empezamos a ver, yo no me acuerdo dónde están, bueno, aquí lo ven también, y esto es humedad relativa. También, por supuesto, si yo cambio las temperaturas, cambian las humedades relativas. Aquí solo les estoy mostrando un día, fíjense que esto es el 5 de julio, un lunes, pero realmente son modelos anuales en donde se terminan tomando decisiones complejas de cómo va a funcionar ancho de la placa, necesito masa, inercia térmica, un montón de cosas que entran detrás para poder establecer cómo vamos a lograr microclimas para que el edificio funcione de una forma más eficiente. Aquí, por ejemplo, les mostramos solo para esta zona central cuáles eran las coincidentes de temperatura, humedad relativa, porcentaje de tiempo que se salían de los rangos de confort, cómo lo íbamos a atacar y, por supuesto, cuáles eran las posibles soluciones. Entonces ya encontrábamos que habían algunas zonas que, por más microclima que generáramos, habían unos ciertos momentos del año en donde no podíamos dar confort. Entonces ya empezamos a jugar con los otros estándares de confort térmico y empezamos a hablar de las velocidades de viento. Entonces nos metemos con velocidades de viento y hacemos análisis, por supuesto, de dinámica computacional de fluidos. Empezamos a entender qué ocurre con esto. Se termina de afinar la geometría, un montón de elementos. Empezamos a entender cómo fluye el aire y esto cómo afecta la temperatura y el intercambio con la placa y la inercia térmica. Por supuesto, aquí había un reto fundamental que lo empezamos a entender durante el desarrollo de estos modelos, y es que para que esto nos funcionara,
realmente para que esa placa de concreto, porque al final para que entiendan cómo funciona es que esa placa de concreto es un radiador de frío que me enfría ese microclima, entendíamos que tenía que ser radiación casi cero en esa superficie, pero teníamos que lograr buenos niveles de iluminación porque había gente ahí. Los científicos tenían una cosa que se llama la calle científica y se pueden sentar a trabajar. Tenemos que balancear radiación infrarroja con, por supuesto, la parte de la radiación que es visual, para que nosotros pudiéramos trabajar en eso sin afectar el confort térmico de la gente. ¿Listo? Y entendiendo que arriba, cerca a la cubierta, se me van a formar algunos pequeños bolsillos de aire caliente que también teníamos que perforar en algunos puntos para liberar ese aire caliente que se acumulaba y mantener las condiciones de microclima en la parte inferior. Aquí vemos algunos de los efectos de lo que pasaba por debajo de la cubierta, cómo rodeaba, cómo se formaban esos bolsillos. Y aquí está el paralelo entre velocidad de viento. Esta es súper interesante, velocidad de viento. Fíjense que donde la velocidad de viento era muy baja, la temperatura también empezaba a bajar. Se generaba un intercambio bueno con la masa y con la inercia térmica de la placa y lograba acondicionar esos espacios de manera natural. Esto, por supuesto, tenía otros componentes adicionales. Digamos que aquí ya les estoy mostrando un poquito el desarrollo, pero por supuesto esto incorporaba que esta piel superior tenía que ser absolutamente fundamental. Entendiendo, entonces vamos a repasar un poquito otra vez ahora cómo esto se vuelve en el edificio. Cuando hablamos del piso del bosque, tenemos estos espacios que ocurren. Realmente es un sótano técnico del edificio, en donde como concepto inicial le metemos una cosa del laberinto térmico. ¿Qué es laberinto térmico? Lo que ocurre es que en estos espacios están las manejadoras de aire de los contenedores de laboratorio. Entonces cada manejadora toma aire fresco desde ese corredor que está abierto. Pero si yo chupo aire desde acá, lo tengo que obligar a circular todo este espacio desde este punto que es la entrada. Entonces tiene que pasar por un montón de masa y de inercia térmica que me lo va a enfriar. Entonces lo que logramos fue lograr un preenfriamiento del aire que van a tomar las manejadoras. Logramos que fuera muy cerca a 26 grados centígrados de manera continua, día o noche. No hay fluctuaciones significativas en la temperatura que toman las manejadoras y allá nos quitamos un montón de energía que ya entra. Y esto es como se ve hoy ese laberinto. Pues todavía no están ahí las manejadoras y demás, pero ahí van a estar. Esto es lo que ocurre en el piso del bosque. Luego tenemos la parte, digamos, de donde estaban los arbustos y esa primera parte, y ahí es donde entendemos que esa placa de concreto no puede ir contra el piso, tiene que ir levantada. ¿Cuánto? A través de los modelos de CFD y demás, establecimos que tenía que estar 1,5 metros por encima del suelo, para permitir que el viento fluyera y tomar ventaja del aire fresco de la noche y enfriar esa placa de concreto. Además de un tema de respeto a la biodiversidad que podía pasar por debajo del proyecto y demás. Y por supuesto este elemento tiene que ir absolutamente protegido de radiación infrarroja. No se me puede calentar para que esto funcione de una manera correcta. Y aquí pueden ver un poquito cómo está levantado y aquí ya empiezan a entender un poquito cómo se empieza a ver esa gran bóveda y ese filtro solar y cómo se empieza a entender esos espacios. Aquí lo pueden ver un poquito mejor cómo está levantado con esa estructura y la cubierta. El siguiente microclima, que es digamos lo que está justo debajo del dosel, que ya son los contenedores, donde están mis laboratorios. Ya entendemos a través de los modelos térmicos que logramos reducir en promedio 4.5 grados centígrados frente al exterior. Y realmente es una cosa que uno no entiende hasta que está en la obra. Ustedes no se imaginan la diferencia de temperatura de estar parado hoy, a pesar de que no está terminado, debajo de esa cubierta, y eso que todavía no está terminado lo de los palitos, pero con las especificaciones que ya les voy a dar, la diferencia de temperatura es brutal y realmente esto está funcionando muy muy bien. La incidencia solar, lo que les decía, solo terminó siendo el 25% de la incidente al mediodía, por supuesto en otras horas es de cero de radiación directa. Indirecta sí tenemos para poder mantener la parte de luz natural, y eso nos permitió en los contenedores abrir tragaluces hacia arriba para permitir luz natural dentro de los espacios sin comprometer la eficiencia energética, que era una de las cosas que eran más complejas. Aquí pueden ver un poquito lo que les digo de la calle científica y ese cuidadoso balance entre térmico, luz natural, ojo con la radiación,
mueva a velocidad de viento, que no se mueve nada, que, en fin, esto es lo que va a ocurrir en ese espacio en particular. Y así se ven los contenedores sin la cubierta. Ahí pueden ver los tragaluces, cada uno de los sistemas de extracción, porque esto es una extracción de alta velocidad, porque manejan químicos y un montón de cosas. Y tenemos el herbario y otras cosas y con cultivos. Por supuesto, la parte superior que tenemos, pues ya tenemos lo que llamamos el dosel, que es la misma cubierta. ¿Cómo termina siendo la cubierta? Les dije que arrancamos con una cubierta GIP. Ese tenía una cosa que a arquitectura no le gustaba, y es que la GIP, como estaba concebida en su momento, se veía muy industrial. Les decían, esa no me gusta tanto, no me gusta tanto. Gracias al trabajo que hicimos en conjunto con Exiplast, se puede desarrollar un nuevo producto que nos resuelve varias cosas al tiempo. Lo primero era que estábamos metidos en un lío muy grande porque esto tenía que curvarse, dar apariencia de continuidad, pero no podíamos trabajar con la GIP. Era una teja que no era posible curvar y nos dijeron, no, usted está loco. Llegamos a considerar policarbonato alveolar. Dijimos, bueno, policarbonato alveolar se puede, pero no nos gusta, ciertas cosas de arquitectura no le gustaban, entonces lo dejaron un poquito de lado. Entonces ahí fue que Exiplast entró de la mano con nosotros, pues con la arquitectura, y desarrollaron un producto específico para esto. La teja luz curva, ¿es que se llama? Curva Sky. Eso, Curva Sky. Y con ese es que logramos, digamos, cerrar toda la cubierta, y con una cosa adicional, y es que le generan un pigmento que se llama el T3, que es un pigmento que es, mejor dicho, técnicamente es espectral selectivo, es decir que nos filtra la radiación infrarroja, pero permite el paso de la luz natural. Más o menos lo que necesitábamos. Entonces termina haciéndose un sándwich perfecto en esa cubierta, entre esa teja, que tiene una cantidad de, por supuesto, propiedades buenísimas para el proyecto, junto con un elemento en madera inferior. Y es en madera porque lo que decíamos es, si llegase a haber algún posible calentamiento en la teja, queríamos reducir la temperatura radiante. ¿Alguien sabe qué es temperatura radiante? Se los explico muy fácil. ¿Han ido a una bodega en teja de zinc? ¿Cómo se siente? Uno siente una cosa aquí en la cabeza que no sabe qué, no sabe cómo. Y no es temperatura. Si uno, bueno, obviamente sí es una parte de temperatura, pero les aseguro que puede no ser temperatura. Es un elemento de cubierta que está absolutamente caliente, puede estar a 60 grados, y él empieza a emitir radiación infrarroja. Y esa radiación infrarroja es lo que uno siente acá y le molesta. Eso es lo que se llama temperatura radiante. Entonces, la madera también nos sirve como un elemento por si alguna cosa llegase a pasar, el elemento de madera va a absorber esa energía y no va a permitir que esa radiación llegue a la parte del ocupante. Hasta eso nos fijamos en ese tema. Por supuesto, esta segunda capa aislante filtra esa temperatura radiante, y además esta gran bóveda cuelga todos esos sistemas de apoyo para garantizar confort de ventiladores y demás. Y ya les dije que las aperturas, la orientación del edificio, además se orienta justo en los vientos predominantes para tomar las velocidades máximas. Sabíamos que había un montón de horas que la velocidad era 0 metros por segundo, y por eso se recurren a ventiladores de gran formato y muy bajo consumo de energía para garantizar confort en la parte inferior de la cubierta. Y esa es la cubierta. Así es como se ve. Obviamente todo esto son renders. Aquí pueden ver los ventiladores cómo están. Y estas son las fotos de donde va hoy la obra. Y fíjense, hay cosas muy interesantes que finalmente terminaron siendo muy buenas para el proyecto. Fíjense la apariencia de estos elementos, de estas tejas, que obviamente otra de las cosas era no lograr cortes de los que siempre uno ve de tejas, sino son elementos de 14 metros de longitud, una cosa muy larga y que podemos curvar y que podemos lograr estas superficies continuas. Y aquí ya ven cómo están instalando los elementos de los palitos para lograr ese filtrado que queda en la parte inferior y lograr esos microclimas que estábamos buscando dentro del proyecto. Y por supuesto, ya para hablar de la capa emergente, tengo que devolverme otra vez al canopy o a la bóveda esta. La bóveda tenía otro componente adicional por el cual teníamos que bajar una cierta altura, y era garantizar que lo que salían de estas chimeneas que ustedes ven de acá,
que son gases tóxicos, nocivos, químicos y un montón de cosas que usan, que no se devolviera a la zona ocupada. Entonces teníamos que bajar hasta una cierta altura. Entonces nuestra capa emergente termina siendo, más allá de ser un elemento que filtra la radiación y genera microclimas abajo, tenía que sellarnos y blindarnos de todos esos químicos que pasaban en la parte superior. Y por supuesto, este elemento adicional tenía que garantizarnos la captura del agua lluvia. ¿Se acuerdan que el otro reto no era solo energía sino agua? Entonces esta cubierta además tiene unas bajantes que nos permiten capturar toda esta agua y recargan unos tanques de tormenta de 200 metros cúbicos y se bombean con una bomba de solar para alimentarle la planta de tratamiento y potabilización que tienen en el sótano este edificio en particular. Entonces, si se dan cuenta, la cubierta como tal termina siendo un elemento absolutamente técnico, absolutamente desarrollado desde la ingeniería. No podemos decir, creo que esto está muy por encima de lo que hemos visto en otros desarrollos bioclimáticos, y realmente los resultados pues creo que van a hablar por sí solos. El simple hecho de que este proyecto esté apuntando a este sistema de certificación y que esté buscando esos desempeños energéticos ya habla del reto tan importante que era, pero también lo gratificante que da al final el trabajar un proyecto de estas características. Eso es todo por hoy. No sé si tienen preguntas, inquietudes, o si no, dale. Yo cada vez que te ven este tipo de eventos siempre te digo lo mismo, hombre, felicitaciones, porque es que ir a Exiplas es encontrarse un montón de locos pensando cosas, ir a Green Loop es encontrarse un montón de locos pensando cosas, y esos locos pensando cosas son los que nos hacen mover a nosotros. Cuando nosotros supimos los requerimientos del CIAT y llegamos tarde, internamente nos miramos y nos dijimos, aquí está pasando algo. Pues resulta que los componentes de los recubrimientos de nosotros tenían que cambiar desde sus orígenes de materia prima para poder ser aceptados allá. Entonces nosotros teníamos la opción de decir, pues no nos importa, suerte el proyecto, seguimos con otros. Oiga, mirémonos las caras y si los están pidiendo, pues por algo será. Y entonces empieza toda una dinámica a partir de una idea de unos locos a buscar proveedores que estén más locos que estos locos y que sean capaces de decirle a uno, mire, le tengo la materia prima para hacer eso. Entonces, Diego, felicitaciones. Como les digo, todos estos proyectos redefinen lo que supuestamente no es posible. Y esto, para que entiendan qué tan difícil es, hoy en el planeta Tierra hay 23 proyectos certificados como este. No estamos hablando, para que tengan un comparativo, el IDA habla de 83.000. Living 23. Y parece que al final, y solo les cuento cositas porque si después oyen, Esteban me dijo mentiras. Parece que se va a caer el Living Building, pero la parte de energía. Por un tema de simple, como conectaron, porque el CIAT invirtió en un campo solar fotovoltaico para alimentar el campus, pero tenía que alimentarlo a través de este aparato. Llegar a la subestación de ahí distribuir, y por un error de comunicación no lo hicieron así, sino alimentaron otra subestación. Entonces, por esa razón parece que se cae energía, termina siendo lo que llaman pétalo, que es cumplir casi todo lo de living, excepto energía, pero aún así sigue estando, hay 23 en full living building y hay 30 pétalos. Seguimos estando entre los 53 más sostenibles del planeta. Y por supuesto, si algún día le conectan la fotovoltaica a esto, living building, porque las eficiencias que tienen estos edificios, por eso ustedes decían, bueno, ¿cuánto es la reducción? Más o menos un 90% frente a un edificio tradicional. No sé si tienen alguna otra, dime. Algo que resalto del proyecto es que desde la arquitectura, es decir, desde las estrategias de diseño se reduce el consumo de energía, ¿cierto? Claro. Desde la arquitectura. Mi pregunta es, en cuanto a la reducción del consumo de energía, que estamos hablando de un 90%, en cuanto a las estrategias pasivas, es decir, sin tener en cuenta paneles solares ni nada, sí. ¿Qué energía se reduce solo desde la arquitectura sin tener en cuenta ningún aparato? Listo. De entrada te digo el componente de aire acondicionado, el lograr todo esto, lo que les decía, el laberinto térmico y este tipo de cosas,
más las recuperadores de energía, un montón de cosas, pero digamos que eso solo era posible si arquitectura realmente separaba esta placa, permitía que el viento fluyera y que nos enfriara esto, porque realmente uno lo ve y cree que es un elemento estético y arquitectónico, y realmente aquí la arquitectura, digamos que es de esos cuentos chéveres en donde uno entiende que la arquitectura va de la mano de lo técnico, de lo estético, porque es un proyecto absolutamente estético, muy bonito, pero cada decisión tomada impacta ingeniería, impacta la arquitectura y la ingeniería. El poder cuantificarte te tendría que sacar el modelo, pero te aseguro que el solo laberinto térmico, si mal no recuerdo, nos quitó entre 70 y 80 toneladas de refrigeración para los laboratorios, que eso ya es. Lo otro que era importante es que, simplemente para que entiendan cosas que también pasaba con arquitectura, y es que los sistemas de distribución dentro de los laboratorios no son tradicionales, no son estos difusores que ustedes ven allá arriba, el tradicional. Allá usan vigas heladas, es otra tecnología, son sistemas de distribución pasivos de aire acondicionado, y bueno, ahí tiene mil cosas. O sea, la lista es absolutamente, mejor dicho, voy a demorarme aquí 5 horas y no te termino de contar todo lo que hay ahí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí. Como referente, ¿existe algún proyecto que esté realizado en una ciudad que por su clima y viento, me refiero a una ciudad de clima frío, con bastante viento, pues aquí lógicamente las condiciones le favorecen para que esa ventilación se elimine, pero no sea excesiva y más sea humanamente aceptable? Sí. Pero tenemos muchas regiones del país como de otro tipo de clima. Si hay algún referente de un proyecto que haya sido implementado con ese tipo de condiciones, de pronto otras un poco más bruscas. ¿Pero condiciones para qué? ¿Para confort térmico? Para confort térmico, sí, por ejemplo, en un clima, una ciudad como Sucre, ¿sí? Con un clima frío y con bastante viento. Este análisis no lo podemos tomar tan directamente porque tenemos que protegernos del frío y del viento. Si hay algún referente que haya sido analizado en un proyecto con otras condiciones que no favorezcan pues, el clima como Sí. ¿sí? Ahí te lo respondo de dos maneras. Lo primero es que acuérdate que esto arrancó con una metáfora, la de la flor, Sí. y decía, cada solución es única, es específica. Lo que ves acá está diseñado, desarrollado y puesto en marcha para el proyecto del CIAT Banco de Germoplasma. No se puede extrapolar. ¿Listo? Pero entendiendo las diferentes variables, sí, en la oficina han pasado un poco más de 250 proyectos de todas las climatologías.